Ahora sí, le invito a Miguel Pizarro a dar inicio a este evento y a nuestros invitados a dejar sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Lina. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias al Instituto Latinoamericano de Seguros por esta invitación para compartir un poco el panorama y algunas lecciones aprendidas respecto de la situación que se vivió en Chile en octubre, bueno, desde octubre hasta diciembre del 2019 y su impacto en el mercado de seguros de riesgo político. Eh, Vamos a revisar un poco los hechos, algunas cifras y luego voy a tratar de explicar un poco los principales problemas o las principales problemáticas que se dieron en la tramitación y gestión de siniestros. Eh, Concretamente, las cláusulas de evento, algunos conceptos no muy bien definidos en su minuto, algunas situaciones o perjuicios que no encontraban coberturas necesariamente en la forma en que se aseguraban estos riesgos en su minuto y la volatilidad propia de esta línea de negocios para luego tener algunas conclusiones generales. Respecto de los hechos, bueno, muchos de ustedes ya lo vieron en las noticias. En octubre del 2019, el gobierno de turno eh, implementó y anunció una alza tarifaria en el pasaje del transporte público, concretamente de la red de metro, de trenes subterráneos, de aproximadamente 30 pesos, un 0,03 dólares. Eh, Cabe decir que el ambiente político en ese minuto estaba bastante álgido y esto desencadenó una serie de protestas estudiantiles que se prolongaron aproximadamente por una semana. Em, la verdad es que en un primer minuto las- los hechos no pasaban de ser hechos noticiosos, no pasaban de ser hechos propios de una situación como esa, de una alza tarifaria en el- en el transporte, pero sin embargo las cosas fueron escalando y fueron escalando desde una, en una magnitud que honestamente no se vio venir. ¿Ya? Los estudiantes, como ustedes pueden observar en la foto, empezaron a saltarse los torniquetes del metro, evadiendo el pago, eh, al contrario de lo que ha ocurrido en situaciones similares en Nueva York o en París, en donde las autoridades han decidido simplemente liberar el pase del torniquete. eh, en este caso, se adoptaron medidas más policiales y la situación fue escalando muy progresivamente, aun cuando sin generar una situación de mayor inestabilidad. Hasta que llegamos al día viernes 18 de octubre, eh, día que partió razonablemente normal, no hubo, nada hacía presagiar qué es lo que se venía. Y al correr de la tarde, se comenzó a observar una paralización progresiva del transporte público, largas filas para acceder al metro, el colapso del transporte público de superficie, eh, hasta llegar a bastante más avanzada en la tarde, en donde ya empezó una escalada de violencia de verdad en proporciones bastante poco habituales, particularmente para un país que se suponía tranquilo, un país que se suponía eh, bastante estable. Recordemos que hasta ese día, a lo menos, Chile era como la Suiza de Latinoamérica, con un ingreso per cápita de veintitantos mil dólares y tasas de crecimiento de entre un 7 y un 5% durante muchos años. Y sin embargo, en esa tarde, un total de 7 estaciones de metro, particularmente las estaciones más grandes, fueron completa y totalmente destruidas. Mucho material rodante, vale decir los metros, fueron destruidos e incendiados.
y se comenzó a ver ya un fenómeno de protesta social muy significativo, al punto que en la madrugada del 19 de octubre, el gobierno, particularmente el presidente Piñera, decretó el estado de excepción constitucional. Esta situación no es menor, la vamos a analizar en unos minutos más, pero hay un antes y un después de este decreto de estado de excepción constitucional. Asimismo, a contar de las 21 horas del día 19, se decretó un toque de queda que se prolongó durante varias semanas, ¿no? Eh, con algunas flexibilizaciones de por medio, pero concretamente hubo una semana en donde hubo un toque de queda nocturno general. Los hechos de violencia se extendieron por casi un poquito más de 2 meses, probablemente de una manera continua desde el 19 o 18 de octubre hasta aproximadamente los primeros días de diciembre, y luego de manera más esporádica. Eh, el saldo fueron más de 40 fallecidos, un poquito más de 3.500 personas con heridas de gravedad, muchos de ellos con lesiones oculares, causando obviamente un cuestionamiento profundo respecto de la forma en que se controlaba el orden público. Eh, Esto tiene su punto más álgido el día 25 de octubre, en donde se convoca una multitudinaria marcha. Solamente en Santiago se calculó, incluso por carabineros, una asistencia de alrededor de 1,5 millones de personas, más marchas bastante multitudinarias en las principales ciudades de Chile, para finalmente, en noviembre, eh, culminar o ir aplacando un poco este fenómeno, finales de noviembre, con un acuerdo político que nos tiene hoy en Chile en un proceso de redacción y discusión de una nueva Carta Constitucional. Esto es más o menos para que nos pongamos en un contexto respecto de cómo se fueron desatando y se fue desarrollando el fenómeno. Un fenómeno que, insisto, hasta el día 17 de octubre era absolutamente impensado, y que luego, bueno, nos topamos de golpe con la realidad de que sí, efectivamente, esto ocurrió acá, puede ocurrir particularmente en cualquier lado. Ahora bien, en cuanto a las pérdidas, la pérdida total estimada solo en daños materiales y algunos perjuicios relacionados alcanzó a 4,7, 4,8 mil millones de dólares. ¿Ya? Es una pérdida muy significativa. El terremoto del 2010 tuvo una pérdida total de aproximadamente 30 billones de dólares, o sea, 30.000 millones de dólares, y este fenómeno eh, casi alcanzó 5.000 millones de dólares. O sea, eh, para desde todo punto de vista es un escenario de pérdida muy catastrófico. Ahora, de la pérdida total estimada, una parte muy significativa eran bienes que no estaban asegurados. Como ustedes ven en el cuadrado naranja, los bienes nacionales de uso público fueron quizás las pérdidas de mayor consideración: plazas, calles, veredas, jardines, em, luminaria pública, edificios públicos, un montón de locaciones, de infraestructura que no contaban con seguros privados. Eh, Asimismo, y como vamos a ver a continuación, el metro tampoco contaba con seguros públicos. Y hay una parte quizás, digamos, más menor que sí tenía seguros privados. Vamos a ver qué tipo de seguros privados. Pero la pérdida para el mercado asegurador fueron 1.300 millones de dólares. Volviendo al ejemplo del terremoto del año 2010, a la industria aseguradora el terremoto le costó 8.000 millones de dólares. O sea, esto fue un octavo de un terremoto y del quinto terremoto más grande registrado en la historia. Por lo tanto, sí,
efectivamente fue un escenario bastante catastrófico, tanto para el país como para la industria aseguradora. Cuando desglosamos un poco la pérdida monetaria, material, eh, vemos que, por ejemplo, las estaciones de metro no estaban aseguradas, tuvieron una afectación de 370 millones de dólares. El material rodante tampoco contaba con seguro, así como los bienes nacionales de uso público que ya les acabo de comentar, ¿ya? En el caso del comercio minorista, por su lado, la gran mayoría no contaban con seguros. Estamos hablando de kioscos de la calle, estamos hablando de tiendas muy pequeñas o cafés muy pequeños o restaurantes muy pequeños que en algunos casos solamente contaban con pólizas de incendio básicas, en algunos casos tenían el adicional de saqueo, huelga y actos maliciosos, en otros casos no los tenían. Cuando pasamos al mundo más privado o de la empresa privada, sí encontramos eh, eh, pérdida asegurada, ¿no? Pero la gran mayoría, yo diría que una parte muy, muy significativa, estaban asegurados a través de pólizas de incendio tradicionales, de incendio y sismo tradicionales, con extensiones, con cláusulas adicionales de cobertura para actos maliciosos o conmoción civil, que también vamos a conversar un poco más adelante respecto de la diferencia entre lo que eran desórdenes populares y la conmoción civil, ¿ya? El sector que registró las mayores pérdidas aseguradas fue el gran comercio. Cadenas de las multitiendas, retail, supermercados, farmacias, fueron los grandes perdedores en este fenómeno. La afectación alcanzó un poquito más de 700 millones de dólares. Eh, y luego encontramos otros rubros o otros sectores, como por ejemplo el transporte público, que básicamente hablamos del transporte público de superficie, buses, paraderos, etcétera. Afectaciones de particulares, tanto en vehículos como en edificios, particularmente aquellos que estaban en las zonas donde se desarrollaban las marchas, ¿ah? Hoteles, o un par de hoteles que de verdad lo pasaron muy mal, eh, y algunas sucursales bancarias o de servicios financieros. Llama la atención que solo una de las grandes tiendas de retail tenía una póliza de riesgo político específica, que era una póliza de riesgo político, puntualmente. Este caso operó sin ningún contratiempo ni mayores cuestionamientos, no hubo mayor problema ahí, como sí encontramos problemas en pólizas de incendio tradicionales que tenían estas cláusulas que ya les comento. Ahora bien, más allá de la pérdida material puramente, obviamente que también hubo una afectación eh, en caída del Producto Interno Bruto, en pérdidas no aseguradas, en desempleo. De acuerdo a las estadísticas que se llevaron en su minuto por la Cámara de Comercio de Santiago, aquellas pérdidas equivaldrían a entre 1.000 a 1.500 millones de dólares adicionales a las pérdidas registradas por daños materiales. Ahora, dentro de todos los problemas y las problemáticas que encontramos al momento de la gestión de siniestros, tanto en las pólizas de seguros como en las pólizas de reaseguros, quizás la principal dificultad estuvo en la cláusula de evento. La cláusula de evento es una cláusula en virtud de la cual muchos siniestros relacionados a la misma o causados por la misma razón o causa se pueden agrupar en solo uno. Esta cláusula es muy habitual encontrar en riesgos de la naturaleza, eh, terremotos, tsunamis, inundaciones, en donde un mismo fenómeno, un mismo terremoto puede afectar a una multiplicidad importante de unidades de riesgo, casas, empresas, etcétera, etcétera. De esa manera, y en virtud de esta cláusula, todos esos siniestros individuales se agrupan solamente en uno y obviamente favorecen al asegurado o reasegurado
en la aplicación de un solo deducible. El gran problema es que encontramos muchas cláusulas de evento distintas. ¿Por qué? Porque normalmente, como comentaba en principio, las cláusulas de evento se relacionan a fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, acá estábamos en presencia de un evento no de la naturaleza. Por ende, estas cláusulas tuvieron diversos problemas en su aplicación. La cláusula que está en pantalla en este minuto es una de las muchas que encontramos. Y el gran problema es que esta solo cubre eh, siniestros causados por el hombre, eh, saqueos, robos, conmoción civil, disturbios, destrucción o daños a consecuencia de una catástrofe natural. Es decir, si hay un terremoto y hay un corte en la cadena de suministro y la gente empieza a entrar a los supermercados a robar porque no tienen dónde comprar alimentos, eso sí estaría cubierto. Si hay un huracán, como ha ocurrido en Estados Unidos en más de alguna ocasión, y ese tipo de cosas. Esta cláusula no tiene una delimitación territorial específica y por ende aplicaría para cualquier siniestro ocurrido en el territorio nacional. El gran problema es que, por ejemplo, para este evento en particular, no aplicaría y por ende, si los siniestros tuviesen coberturas en las pólizas, cada uno de esos siniestros tendría un deducible distinto. Y como vamos a ver a continuación, en un fenómeno como el que ocurrió en Chile y probablemente como el que puede ocurrir en algún otro país de Latinoamérica, tiene una complicación importante. Otra cláusula que vimos bastante, yo creo que quizás es la más habitual haber encontrado, es la NMA 2842. Esta cláusula se encontraba tanto en pólizas de seguros, en distintos formatos o con distintas denominaciones, como en pólizas de reaseguro, sea en reaseguro facultativo o en reaseguro contractual incluso. En la letra C de esta cláusula se establece que se podrá considerar como un solo evento todas aquellas pérdidas ocurridas dentro de 72 horas consecutivas para conmoción civil, para daño malicioso y alboroto, pero siempre dentro de los límites de una ciudad, pueblo o villa. El gran problema con esta definición es que en Latinoamérica no es común encontrar la división territorial ciudad, pueblo o villa o población legalmente hablando. Normalmente, y como vamos a ver en el caso de Chile, los países se dividen políticamente o administrativamente en unidades diferentes a estas. Y por ende hay que tratar de hacer calzar el concepto de ciudad en una realidad que administrativa y legalmente básicamente no existe. Entonces, por ejemplo, les voy a poner el caso de Santiago. Lo que ustedes ven en la pantalla, en la figura, es la región metropolitana. La región metropolitana es una unidad territorial definida y legalmente reconocida. En los distintos colores, ustedes ven una división de la región metropolitana que son provincias. Y las divisiones internas que ustedes ven son comunas. Por ende, si yo hablo de Santiago, que es la capital, tendríamos que hablar más o menos de todo lo que está acá en, eh, como en café. Sin embargo, Santiago no es una ciudad, sino que es una agrupación de comunas. Cuando trato de aplicar la cláusula de 72 horas a una ciudad, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo aplico si no tengo el concepto? ¿Hasta dónde me cubre y hasta dónde no me cubre? Dentro de una misma comuna o dentro de una misma provincia pueden haber divisiones urbanas distintas. De hecho, en el caso de Santiago, eh, hubo varios criterios, tanto de las compañías de seguros como de los ajustadores, para definir qué, qué siniestros se podían agrupar dentro de un evento o no. Hubo un criterio en donde algunos aseguradores y reaseguradores y ajustadores dijeron, bueno, todo lo que ocurre en la región metropolitana es un solo evento y por ende todos los siniestros que ocurren dentro de los
dentro de las mismas 72 horas en todo este territorio, es el mismo evento y por ende aplica un solo deducible. Otros, en cambio, decidieron agruparlo por comunas. Entonces, todo lo que ocurrió dentro de una comuna en particular en esas 72 horas era un evento, pero si uno pasaba a una comuna distinta, era otro evento. Y un tercer criterio fue considerar zonas urbanas continuas. ¿Por qué zonas urbanas continuas? Porque, por ejemplo, acá hay una ciudad que se llama Melipilla, está a casi 70 kilómetros de la ciudad de o de la agrupación de comunas Santiago. Entre medio hay campo. No hay poblaciones importantes. Por ende, se consideró que todas estas comunas, todo este grupo de comunas era un evento, pero esta, que estaba separada urbanísticamente de aquella, era una comuna diferente o un evento diferente. ¿Por qué es importante esto? Por dos razones. La primera es porque dependiendo de cuántos eventos se logran construir, van a ser la cantidad de deducibles que se pueden aplicar. Y la segunda es que en particularmente los riesgos industriales grandes, que normalmente tienen colocaciones de reaseguro en capas, la cantidad de eventos va a definir qué reaseguradores van a participar en esos siniestros. Mientras más eventos tengo, es más probable que los reaseguradores de las capas primarias absorban una cantidad importante de la pérdida, dejando más liberados a los reaseguradores de capas más elevadas. Si por el contrario armamos menos eventos pero más grandes, la pérdida se reparte entre los distintos reaseguradores de una manera quizás más equitativa. Otro gran problema que se generó a propósito de la cláusula de evento y este concepto de ciudad, villa, población, fueron las conurbaciones. Las conurbaciones en Chile existen tres grandes conurbaciones. Acá se las voy a resumir en dos. Por un lado, en la octava región, la ciudad de Talcahuano, que está acá, y por otro la ciudad de Concepción, que está acá, y sin embargo es una sola unidad urbana. O sea, uno pone el pie en una acera, está en Talcahuano, cruza la calle y está en Concepción. Lo mismo ocurre con Valparaíso y Viña del Mar, donde entre Valparaíso y Viña del Mar hay una unidad urbana continua. Y sin embargo, se liquidaron normalmente o se agruparon, se construyeron eventos distintos para la ciudad de Talcahuano y para la ciudad de Concepción. Y lo mismo ocurrió con Valparaíso y Viña del Mar o La Serena y Coquimbo. Entonces, en casos o en las circunstancias de conurbaciones, se duplicaron la cantidad de eventos respecto de ciudades individuales, digamos así. Otro problema que surgió a propósito de la cláusula de evento. Un hotel de una cadena internacional se encuentra bastante cerca de la Plaza Italia, la zona cero, donde se juntaba la gran mayoría de la gente, donde fue la manifestación más grande y donde hubo desórdenes básicamente durante casi 90 días. Entre octubre y principios de diciembre, este hotel fue vandalizado todos los días. Todos los días pasaba alguien y prendía fuego, todos los días pasaba alguien y quebraba algo, todos los días pasaba la turba y se lo llevaba por delante. Por ende, es imposible determinar cuánto daño se le causó al hotel el día 18, 19, 20 de octubre, o el 21, 22 y 23, o el 24, 25, 26, porque no había una factibilidad física de poder observar qué daños habían o no. Por ende, era virtualmente imposible construir estos eventos de 72 horas. El asegurado reclamó daños por 7.7, 7.8 millones de dólares, pero la compañía aseguradora solo aprobó una indemnización de poco más de 1.2 millones de dólares.
Y una parte importante de la diferencia, obviamente que hay otros factores de depreciaciones y cosas por el estilo, pero se debió a la aplicación de diversos deducibles en un ejercicio teórico realizado por el ajustador. El ajustador básicamente aplicó 35 deducibles y el asegurado dijo, oiga, pero esto es una sola cosa, independientemente de lo que sea, pero no me puede aplicar 35 deducibles porque supongamos que el 80% de mi daño ocurrió los primeros 2 días o 3 días y después fueron simplemente daños acumulados, pero ¿cómo usted puede, eh, digamos, prorratear el daño total en los 90 días? Eso no es factible. Y este mismo problema se presentó en otros riesgos, ya que la cláusula de evento obviamente que es una cláusula que, insisto, está pensada y diseñada para eventos de la naturaleza, más no para eventos como este de conmoción civil. Cabe señalar, perdón, antes de pasar a esto, cabe señalar, por ejemplo, que la industria manufacturera y la generación de energía no sufrieron grandes afectaciones. ¿Ya? Aquí la distribución de electricidad, de gas, de agua, no estuvo nunca en riesgo. Y solo se afectaron locaciones urbanas. ¿Ya? Es probable que en otros países, particularmente en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, eh, un fenómeno como este sí ponga en riesgo ese tipo de industrias, básicamente por la problemática indígena que hay envuelta. De hecho, lo hemos visto concretamente en Perú y en Ecuador. ¿Ya? Por lo tanto, hay que, y una sugerencia, digamos, para quienes trabajen en esta industria, eh, georreferenciar y mapear bien las zonas de exposición. Ahora, conceptos indefinidos. Nos topamos con un hecho que honestamente no habíamos visto antes. Hasta octubre del 2019, el mercado asegurador chileno no hacía ningún distingo entre conmoción civil, desorden popular, acto malicioso, era todo más o menos lo mismo. Estaban todos normalmente cubiertos en pólizas de incendio tradicionales, de incendio sismo. Nunca nadie pidió una información que permitiese medir riesgo. Eh, Era un adicional que era como parte del producto y una de las peores cosas que no se cobraba prima casi por eso. Y sin embargo, después del evento, después del siniestro, nos vamos dando cuenta que, parece que sí hay una diferencia. Parece que el acto terrorista va por un lado y siempre fue por un lado distinto. De hecho, el acto terrorista no encuentra normalmente cobertura en las pólizas de property, pero la conmoción civil de desorden popular era como más o menos lo mismo. Eh, y luego del siniestro y luego del evento nos encontramos con tantas opiniones como abogados opinaron. ¿Eh? Dice el dicho, dos abogados, tres opiniones. ¿Eh? Conmoción civil no tiene definición legal y tampoco tiene definición en las pólizas de seguros tradicionales. Sin embargo, lo que se, o la opinión, una de las opiniones más promovida fue que la conmoción civil tenía relación con los delitos contra la seguridad del Estado. Y por otro lado, el desorden popular, que tampoco tiene definición legal y tampoco tiene definición en las pólizas de seguros tradicionales, iba más en la línea del delito contra el orden público. Las diferencias básicamente están en la violencia o en el nivel de daño que cada fenómeno produce. Sin embargo, insisto, son construcciones teóricas, fueron construcciones dogmáticas. No hay ni en la ley ni en las mismas pólizas una definición clara y precisa de qué es cada cosa. Hubo un estudio encargado por un par de reaseguradores muy activos en el mercado chileno que señaló básicamente que todo lo que ocurrió durante
el toque de queda el decreto de estado de emergencia, tal como les comenté anteriormente, era conmoción civil y todo aquello que ocurrió con posterioridad al levantamiento del estado de emergencia era desorden popular. Por ende, conmoción civil fue una semana y media, dos, y desorden popular fue todo el resto. ¿Ya? ¿Y por qué eso era relevante? Porque como en las pólizas de seguro, en términos bien generales, se hablaba indistintamente de conmoción civil y desorden popular, había un grupo de pólizas de seguros que hacían referencia a la conmoción civil y otro grupo que hacía referencia al desorden popular. Por ende, aquellas que hacían referencia a la conmoción civil tenían cobertura en las primeras 2 semanas, pero aquellas que hacían referencia al desorden popular no tenían cobertura en las primeras 2 semanas. Y eso planteó una problemática bien profunda, porque, vuelta, el mercado asegurador en términos bien generales entendía o asimilaba ambos conceptos como un solo fenómeno. Y ahí obviamente que hay un par de situaciones todavía pendientes por resolver. El problema de la indefinición es justamente que dejamos la interpretación de estos criterios, que además son criterios bastante amplios, ¿ya? Son criterios abiertos, cuando uno habla de la seguridad del Estado, cuando uno habla del orden público, de qué concretamente estamos hablando, no hay una definición clara o de blanco y negro, ¿ya? Y le dejamos esta interpretación a instituciones eh, ajenas al contrato de seguro y al mercado asegurador. El presidente de la República. El presidente de la República en alguna declaración dijo que estábamos en una guerra interna y hubo algún reasegurador medio afiebrado que quiso aplicar la exclusión de guerra. Gracias a Dios al día siguiente se desdijo y bueno, eso se echó por tierra, eh, pero claro, dejamos la definición de la cobertura o no de un siniestro a instituciones que no están pensando en la aplicación de pólizas, sino que están pensando en otros conceptos y en otras problemáticas. ¿No? Eh, Otro de los problemas es que efectivamente las pólizas tradicionales de property no están diseñadas para enfrentar un fenómeno como el de conmoción civil o de riesgo político, sino que están mucho más pensados en el daño material puertas adentro. ¿Ah? Por ende, hasta octubre del 2019, uno encontraba esta división en donde los actos terroristas estaban absorbidos por el mercado de riesgo político específico y la conmoción civil de razón popular por el property tradicional. Y sin embargo, desde octubre del 2019, más bien desde probablemente en enero del 2020, ¿ya? Se dejó de suscribir conmoción civil y desorden popular por el mercado de property tradicional y este fenómeno fue absorbido por el mercado especializado, lo que generó la creación de un mercado para enfrentar una pérdida, por ejemplo, de 1.3 billones o 1.300 millones de dólares, que no tenía prima para soportar este efecto. Hoy estamos un poquito volviendo a lo anterior, ya lo vamos a ver, pero otro de los problemas con los que nos topamos es que habían ciertos perjuicios, ciertos daños o ciertas exposiciones que no tenían cobertura en una póliza de property tradicional con adicionales de conmoción civil o desorden popular. Por ejemplo, el perjuicio por paralización de ubicaciones sin daño. Normalmente el perjuicio por paralización que está adosado a una póliza de property está en relación a un perjuicio amparado. Por ende, aquellas ubicaciones que sí registraron daño, se les cuenta el perjuicio por paralización. Sin embargo, en aquellas que no registran daño, la respuesta es obviamente no. ¿Qué pasa cuando yo tengo una ciudad que está con un problema de esta magnitud y el gobierno o uno mismo, como dueño de una multitienda o de un supermercado, decide cerrar todas tus ubicaciones? Generas un perjuicio por paralización que no va a ser indemnizado por tu póliza de property tradicional.
Lo mismo ocurría con las protecciones contra incendios. Hubo muchas multitiendas, muchos malls o supermercados que decidieron adoptar protecciones tales como tapiar con maderas o poner cortinas metálicas o rejas a todas sus ubicaciones. Había muchas que estaban en la zona de conflicto, pero había muchas otras que no. Entonces los aseguradores dijeron, mira, yo te puedo pagar aquello que está en la zona de conflicto, pero aquello que está en otras zonas no te lo voy a pagar. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo yo defino dónde está la zona de conflicto y si vale la pena o no adoptar protecciones contra ella? Y lo mismo ocurre con el impedimento de acceso y corte en la cadena logística. Obviamente que toda esta situación importaba cortes de camino, importaba problemas con la distribución de mercadería o recepción de insumos, ausentismo laboral importante, cosas que, insisto, estos tres elementos en una póliza específica de riesgo político sí normalmente tienen cobertura. En las pólizas de property tradicionales con adicionales, habitualmente no. Y finalmente el tema de la volatilidad. Vemos una volatilidad inherente al riesgo político. Ustedes pueden ver que el mapa de riesgo político de 2014 versus el de 2020 cambia. Cambia con, por ejemplo, un Canadá que pasa de una zona muy estable, muy de confort, a una zona de un poquito mayor algidez o de mayor problemática, un Chile que se distinguía dentro del contexto latinoamericano al nivel de Estados Unidos o de Australia, y que ya en 2020 parece que no somos ni Australia ni Estados Unidos, somos más parecidos a Argentina, somos más parecidos a Brasil, nos dimos cuenta que somos latinoamericanos, finalmente, y así sucesivamente. Y el mapa de riesgo político es tan fluctuante como la realidad local o regional de cada país. Basta con generar un escenario de algo de incertidumbre y uno se empieza a cuestionar si es una buena decisión suscribir riesgo político en ese país o no. ¿Ah? Por otro lado, las expectativas de la población obviamente que se han modificado y probablemente ni la legislación ni los mecanismos de medición se han adecuado al mismo ritmo que la expectativa de la población. Hoy día ya la gente no está solamente preocupada por tener refrigerador o por tener empleo. Hoy día parece que es importante no solamente tener empleo, sino que tener un empleo satisfactorio. Hoy día es importante tener acceso a Internet. Hoy día es importante ser reconocido como un actor en tu sociedad y no solamente tener acceso a bienes materiales determinados. ¿Ya? Eh, y eso genera que cada día es más complejo, es más difícil predecir conductas asociadas a la conmoción civil. El terrorismo parece ser más definido, más acotado, más predecible. ¿Ya? La gente hoy por hoy espera tener o ve razonable tener un fenómeno de terrorismo en Angola o en México o en Colombia y no en Australia. De la misma manera que la guerra parece estar más cerca del Medio Oriente que de Latinoamérica. ¿Ya? En cambio, la conmoción civil no. La conmoción civil o el desorden popular es tan posible en Chile, en Perú, como en Francia o en Hong Kong, o en Estados Unidos. ¿Ya? Lo hemos visto. Lo anterior hace que necesariamente la capacidad financiera para soportar pérdidas sea mucho más exigente. Es decir, que los reaseguradores a mayor nivel de incertidumbre quieren mayores primas, quieren mayores tarifas. Si voy a arriesgar mi capacidad en Bolivia o en Paraguay, quiero saber que si tengo un potencial de pérdida importante, tener una retribución importante también. Finalmente, y como algunas conclusiones generales, el fenómeno de riesgo político tiene dinámicas que, como les comentaba anteriormente, son bien impredecibles.
Creo que nos hemos dado cuenta, particularmente en los últimos 5 años, con los chalecos amarillos en París, con los disturbios en Hong Kong, en Sudáfrica, la particular y colorida toma de la Casa Blanca, eh, que el fenómeno del riesgo político tiene dinámicas que por ahí el mercado asegurador no está necesariamente considerando en su totalidad. Que si bien hay diversos mecanismos de aseguramiento, no todos son adecuados para la problemática. Que en la gestión de siniestros, las pólizas de property tradicional nos plantearon más problemas que soluciones, para ser bien honesto, sin ser mal agradecido con el mercado property, que estuvo dispuesto a pagar 1.300 millones de dólares a cambio de cero prima, porque tal como les decía, era un riesgo tan incidental, era un riesgo eh, tan ajeno que nunca se suscribió, nunca hubo información para suscripción, nunca hubo un recargo por dar la cobertura. Eh, si a mí me cobraban 100.000 dólares por mi póliza de property, yo la pedía sin riesgo político, me iban a cobrar los mismos 100.000 dólares. De hecho, no había muchas veces no había ni sublímites. ¿No? Eh, Otro tema relevante es que las cláusulas de evento están mucho más pensadas para el daño físico, están mucho más pensadas a un evento de la naturaleza que a un evento causado por el hombre y de pérdidas que obviamente exceden simplemente el daño material. Por lo tanto, es tremendamente relevante en la suscripción, uno, estar bien coordinados, que la cláusula de evento que tengo en mis contratos de reaseguro, que tengo en mis pólizas de reaseguro facultativo, sea la misma que tengo en mis pólizas de seguro y, idealmente, tener pólizas específicas. ¿No? Por otro lado, hay exposiciones que suelen no estar incluidas en las cláusulas de property. Los locales sin daño material, perjuicio de paralización de locales sin daño material, las protecciones, la interrupción o el impedimento de acceso, interrupción en la cadena logística, etcétera. Otra cosa que es, creo yo, clave es contar con mejores definiciones conceptuales antes del siniestro. Si vamos a hablar que vamos a cubrir conmoción civil, saber qué es una conmoción civil. Si vamos a excluir acto malicioso, saber qué es un acto malicioso. En lo posible llevarlo al blanco y negro. De lo contrario, caemos en la legislación local y la legislación local es una legislación más orientada a la seguridad interior del Estado y por ende con conceptos muy abiertos y muy interpretables. La volatilidad de la línea de negocio es global y concretamente para conmoción civil, tal como les comentaba anteriormente, es aún desconocida. Eh, y finalmente, si bien después de 2019 las coberturas de riesgo político comenzaron a ser absorbidas por un mercado especializado que sí pide información de suscripción, que sí ve el fenómeno de una perspectiva global, que sí tiene buenos conceptos y buenas definiciones, hoy estamos viendo un retroceso a dejar de pagar esa póliza de riesgo político para volver a tomar cláusulas adicionales en el property tradicional. Y por ende, bueno, nos cuesta en este mercado asegurador a nivel global, no solamente en Latinoamérica, nos cuesta aprender lecciones. Espero que esta vez sí lo hagamos. Muchas gracias. Miguel, tengo unas preguntas. Sí, dale. Hay muchos textos de 72 horas en Latinoamérica. ¿Por qué no se usa un texto único? Es la primera pregunta. A ver, buena pregunta, porque en definitiva, tal como les comentaba, los textos de 72 horas, en términos bien generales, son de NatCat. ¿Ya? Están adecuados para el terremoto, para la inundación, para la erupción volcánica. ¿Ya? Y en ese sentido, obviamente que cada reasegurador tiene su texto y eso se traspasa tanto en los contratos de reaseguros como en los reaseguros facultativos y permea a los mercados locales. Estaría bueno tener una sola, pero bueno. El problema del riesgo político es que no es un NatCat.
Es que no es una catástrofe natural, es una catástrofe causada por el hombre y que tiene dinámicas diferentes. Por ende, más allá de tener una sola cláusula de evento para el NatCat, lo ideal sería tener una sola cláusula de evento para aquello que no lo es. No solamente hemos tenido problemas con la cláusula de evento con la conmoción civil, también la hemos tenido con los incendios forestales. Los incendios forestales no es un NatCat propiamente tal, y sin embargo, eh, cuando tengo un gran incendio forestal y tengo 72 horas, la pregunta es, ¿lo aplico al incendio forestal desde que empezó hasta que se extinguió? ¿O voy a tomar los primeros 3 días de incendio? Porque ese incendio puede durar una o 2 semanas. Entonces, la cláusula de evento, insisto, es muy NatCat. Idealmente, y quienes puedan hacerlo, yo incluido porque obviamente soy broker, pero hay que tratar de generar algún grado de uniformidad, particularmente para aquellos siniestros que no son de la naturaleza. Segunda pregunta. En Perú los riesgos sociales se han agravado en sectores como minería y transporte. ¿Qué se espera en los próximos años? ¿Más endurecimiento? Uy, buena pregunta, porque efectivamente, tal como les dije, en el fenómeno de Chile, bueno, el sector transporte fue afectado, pero en el caso de Perú hay un problema también con las comunidades indígenas que está afectando obviamente a la minería, al sector de petroquímicas, etcétera. Se espera más endurecimiento. Yo tiendo a decir que sí, y tiendo a decir que sí no solo por la situación específica de Perú, sino también por las pérdidas importantes que se están registrando en la guerra de Rusia con Ucrania. A la fecha se estima que son 14.000 millones de dólares de pérdida. Hay ciertos facilities, ciertos binders que se consumieron completos. Hay reaseguradores que ya agotaron su capacidad. Por ende, no solamente hay un problema de incertidumbre o de mayor peligrosidad del país, sino que también hay una contracción de la capacidad. Por ende, ok, uno en este negocio ve vacas volando, pero es muy probable que haya un enderecimiento de condiciones, sí. Tercera pregunta. ¿Debería buscarse en los próximos años separar la cobertura de riesgos políticos de riesgo de propiedad, de seguro de propiedad, perdón? O sea, como consejo es ideal. Eh, Pasa lo mismo con las pólizas de responsabilidad civil, que tienen cláusulas adicionales de contaminación. ¿Hay un adicional de contaminación? Sí, pero es muy restringido, es muy acotado, solamente indemniza una parte muy pequeñita de la pérdida y además tampoco tiene definiciones claras y precisas. Por ende, lo recomendable es contratar una póliza específica de RC ambiental. En este caso pasa exactamente lo mismo. Lo ideal es contratar una póliza de riesgo político específica. No solamente va a ser más amplia, sino que va a tener muchos menos problemas al momento de la gestión del siniestro. ¿Ya? Vieron el caso del hotel, lo vandalizaron durante 90 días seguidos, el pobre señor del hotel ya no sabía qué hacer, digamos. ¿Cómo se liquida ese siniestro? ¿Cuál es el criterio de aplicación para la cláusula de 72 horas? ¿Cuántos deducibles le van a aplicar? Ocurre con las cadenas de supermercados, en donde hay cortes de cadena logística, los tipos tienen perjuicios que obviamente el property no le va a cubrir. ¿Ah? Eh, y hay un largo etcétera por el cual eh, me parece que es mucho más prudente contratar pólizas específicas. Y una última cosa, eh, cuando se da un fenómeno como este, pega y pega fuerte. En el caso de Chile, ya lo vieron, fue 1.3 billones asegurados y casi 5 billones de pérdida total. Em, y cuando uno lleva estas indemnizaciones al ámbito del property tradicional, lo habitual es que lo haga a
cero de prima. Lo habitual es que en property lo que se cotiza es el NatCat, son algunos riesgos asociados, pero esto normalmente va medio gratis, medio por el costado, aun cuando sean exposiciones más con sus límites y todo, pero es muy habitual que no se cobre. Y es necesario tener ese colchón de prima para poder enfrentar este tipo de circunstancias. ¿Por qué algunas aseguradoras excluyen saqueos? ¿No es algo estándar de mercado? No, no es algo estándar de mercado. Va a depender obviamente del país y va a depender obviamente de los contratos de reaseguro de esta aseguradora y de los apetitos de riesgo de cada una. Ahora, hay países que tienen ciertas particularidades. Eh, en el caso más bien general en Latinoamérica, el saqueo es una cobertura adicional, pero está muy presente en las pólizas de property. Uno lo ve mucho Aquí, como parte del producto en México o en Colombia o en Chile o en Argentina. Eh, puede que Perú, puede que Ecuador y puede que Brasil tenga alguna limitación al respecto. Pero en términos generales está como un adicional al property, ¿ya? Tal como lo venía comentando, y ciertamente la póliza de riesgo político está claramente definido y cubierto. esas son todas las preguntas que tenemos. Perfecto. Ujú. Bueno, agradecerte a ti por los conocimientos que nos has brindado y a todos los participantes también en este webinar, ¿no? Y síganos por redes sociales y también por la página web. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, gracias a todos.